FM 89.1, Radio Universidad. 52 minutos llevamos de las 18, estamos haciendo todo de vuelta en vivo por el aire de Radio Universidad, y cuando comenzó el programa decíamos, ¿no?, que no todas siempre son buenas noticias, y bueno, algunas de las cuestiones que tienen que ver con la pesada herencia, decíamos, ¿no?, algunos datos que tienen que ver con lo que ha ocurrido en materia de violencia institucional, ¿no?, el gatillo fácil que en algunos casos parece hasta incluso permanente. Hoy circuló un informe de la legislatura que revela que casi, de la legislatura porteña estamos hablando, que reveló que casi 2 personas mueren por mes en la ciudad por hechos vinculados a la violencia policial, ¿no? Y también Correpi es la coordinadora contra la represión policial institucional, presentó hace algunos días su informe sobre los actos de violencia también por parte de las fuerzas represivas o las fuerzas de seguridad, que en algunos casos no causan seguridad, ¿no?, con estos números. Y para hablar un poco de este tema, ¿no?, de lo que nos ha dejado 2019, lo que nos ha dejado el gobierno anterior y lo que se espera con la próxima gestión, con esta gestión, ¿no?, tenemos en línea a María del Carmen Verdú, que ella es militante de Correpi. ¿Qué tal, María del Carmen? María te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, un gusto poder conversar con vos. Bueno, lamentamos que el tema sea ¿no? Que no tengamos buenos datos ni alentadores. Teníamos una compañera que siempre decía, Correpi es puro malas noticias. Sí. Nadie te llama para contarte que está fenómeno, que la vida le va bárbaro, o para hablar de cosas bonitas, pero bueno. La buena noticia es que ustedes existen, ¿no? Porque si ustedes no existieran, esto quizás pasaría por alto, ¿no? Obviamente esa es un poco la idea, ¿no? ¿Dónde estaríamos si no estuviéramos? Pero además nuestra decisión política de, a pesar de militar del lado oscuro de la luna, como siempre digo, hacerlo como con alegría, hacerlo desde un lugar absolutamente positivo, porque, insisto, estaríamos mucho peor si no tuviésemos las instancias incipientes de organización contra la represión estatal que vamos logrando construir en distintos lugares del país. Sobre lo que señalabas en la introducción, primero aclarar que el informe del que hablabas de la legislatura porteña, elaborado por la Comisión de Seguimiento de Violencia Institucional, que preside la compañera Miriam Bregman, legisladora porteña, y también coordina Alejandrina Barri, que desde diciembre también es legisladora de la ciudad, solamente refiere a los hechos vinculados con la policía de la ciudad. Por supuesto, por sí. Cuestión de territorialidad. Y ustedes han presentado una nacional, claro. Claro, es un informe que fue elaborado a partir de la actividad que la comisión fue llevando adelante durante todo el año, con distintas audiencias, muchas de las cuales en las que pudimos participar, porque coordinamos de manera permanente con esa comisión, naturalmente, sobre temas específicos que incluso se ven reflejados en los distintos capítulos que tiene el informe, como la situación de los vendedores y las vendedoras ambulantes, migrantes, estudiantes, en los distintos momentos del año en que hubo picos de represión contra el movimiento estudiantil, y por supuesto lo que tiene que ver con las detenciones arbitrarias, las muertes en lugares de detención y el gatillo fácil. Y en este punto también es necesario señalar que el informe habla sobre los datos del informe del archivo 2018 de Correpi, porque fue elaborado con anterioridad a que presentáramos el informe 2019 el 13 de diciembre en Plaza de Mayo, que es el otro informe al que vos te referías, que ese sí es de alcance nacional, y por eso habla de 43 muertes de policía de la ciudad, cometidas por policía de la ciudad, en 26 meses. Hoy, ya con los datos de 2019, actualizados a noviembre del año pasado, qué increíble que ya es el año pasado, esa cifra ha subido a 68 casos muchísimo. Constatados de personas asesinadas por miembros de la policía de la ciudad, incluso algunos ya con condena, como es el caso de Adrián Otero, del Cuerpo de Bomberos de Policía de la Ciudad, que fue quien fusiló en 2017 a Paragüita Toledo, el pibe de la Villa 21-24. Recuerdan ustedes, en el mes de septiembre de 2017, que fue condenado en el curso del año pasado a cadena perpetua. A nivel nacional, la situación es equivalente, quizá la diferencia que podemos señalar
es que en Ciudad de Buenos Aires sigue la misma gestión y sigue siendo dirigida la fuerza principal de actuación en el territorio, que es la policía de la ciudad, y la que maneja las situaciones de detención, las alcaidías y demás, por el mismo partido político, a partir de la renovación de credenciales de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, de Alessandro y Santilli a cargo del área de seguridad. Mientras que a nivel nacional y en otras provincias ha habido distintas variantes según quién ha ganado las elecciones generales de octubre del año pasado, aunque en algunos casos también con fuertes contradicciones, porque mientras a nivel nacional el Frente de Todos designa a través de Alberto Fernández a una ministra de Seguridad que apenas 10 días después de designada cumplió con 5 de las 17 medidas que exigíamos, que seguimos exigiendo desde Correpi para intentar revertir parte de lo más grave del legado criminal que deja Cambiemos en materia represiva, con la derogación de 5 de las resoluciones del Ministerio de Seguridad, cosa que obviamente es altamente positivo porque ya la policía no puede disparar más por la espalda impunemente contra una persona desarmada, se desarticuló el programa Ofensores de Trenes, se restringió el uso de las TASER, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en provincia de Buenos Aires la misma coalición política nos pone ni más ni menos que al coronel Berni a dirigir la bonaerense, y eso como mínimo genera una enorme preocupación porque Berni y bonaerense en la misma frase claramente no es buena noticia. No, indudablemente la mirada que tiene Sabina Frederick sobre la cuestión de seguridad es un tanto diferente. Bueno, esto lo confirma las medidas, ¿no? Porque una cosa es el discurso y otra cosa son las medidas, algunas de las que ha tomado. Si bien ha tenido algún comentario acerca de la metodología que se usa, ¿no? Para los números, ¿no? Para medir la violencia institucional. Se retractó de esas declaraciones algo ambiguas que hizo al diario Página 12 en la reunión que tuvimos el 27 de diciembre, a la que nos convocó a mi compañero Ismael Jalil y a mí en representación de Correpi, donde nos sorprendió que nos dijera como una de las primeras cuestiones que había leído nuestro comunicado sobre ese tema y que entendía perfectamente que una cosa es que no es una discusión metodológica lo que tuvimos con Patricia Bullrich, sino profundamente conceptual, sobre qué es un caso de gatillo fácil y qué no, o qué es un hecho de responsabilidad estatal, como por ejemplo una muerte en un lugar de detención, y cuál no. O sea, no solamente se contempla el caso del gatillo fácil, por ejemplo, incluso... Si bien no lo hizo públicamente, tampoco pretendíamos que lo hiciera, lo cierto es que nos señaló que efectivamente había sido infortunada la forma en que se había referido, porque entendía perfectamente cuál era la diferencia entre nuestro criterio para incluir casos en el archivo y la discusión, obviamente, de carácter conceptual con Bullrich. Pero efectivamente, como vos decís, y como de última, hasta la Biblia lo dice, ¿no? Por sus obras los conoceréis, lo cierto es que en las canchas se ven los pingos. Nosotros y nosotras empezamos a plantear en el mes de octubre una lista de medidas urgentes, una especie de agenda inmediata, imprescindible, cuyo cumplimiento reclamamos sin saber todavía quién iba a ser el nuevo administrador del aparato estatal a nivel nacional, porque no habían sido aún las elecciones para entonces, y que reiteramos el 13 de diciembre en Plaza de Mayo. De esa lista, 5 ya fueron tomadas, insisto, la resolución 956 del disparo del uso del arma reglamentaria en cualquier circunstancia, la de ofensores de trenes, el uso de las TASER, el servicio cívico voluntario en valores de gendarmería y el uso del complejo turístico de Chapadmalal por cuenta también de gendarmería para su entrenamiento. Ahora, justamente lo que planteamos en esa reunión a la ministra es que se trata de un combo de medidas que individualmente o aisladamente tomadas no van a tener el mismo efecto que si se toman de conjunto. Por ejemplo, en el caso de las detenciones arbitrarias, está fenómeno que hayan derogado el programa de ofensores de trenes, esto de pedirte el DNI en las estaciones de tren o en los andenes, etcétera, pero te lo pueden pedir a la vuelta de la esquina cuando saliste de la estación, porque siguen vigentes todas las demás facultades que tienen las fuerzas de seguridad
para interceptar personas, para identificar, para detener por averiguación de antecedentes o por faltas y contravenciones. Por eso allí la solución más de fondo contra todo tipo de detención arbitraria es el cumplimiento de la sentencia del caso Bulacio en la Corte Interamericana, que se remonta a septiembre de 2003. O sea, vamos a cumplir este año 17 años desde que la Corte Interamericana le dijo al Estado argentino: deroguen todas esas facultades normadas y eliminen todas las prácticas no normadas, porque ustedes están deteniendo gente arbitrariamente todos los días. Exactamente. María del Carmen, Eduardo Sayago te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, justo recordaba creo que algunas declaraciones tuyas en las que contabas que el gobierno de Mauricio Macri había sido uno de los más violentos en materia de represión. No, sacale el uno. El más violento, el más represor desde el fin de la dictadura militar, y eso no es una opinión, es un dato que surge del archivo. Sí. Y yo recordaba, porque no siempre uno hace trabajo de piso, también a veces me toca hacer el móvil, y aquellas jornadas de diciembre, del 14 y 18 de diciembre de 2017, creo que fue la mayor represión masiva que hubo allí en el Congreso de la Nación, con las jornadas de legislativas de la reforma previsional. No sé si lo recordás, fue impresionante. Sí, por supuesto. ¿Cómo no recordarlo si todavía seguimos batallando en algunos casos con el cierre de las causas contra las personas que fueron detenidas en esas jornadas? La manera en que reprimieron por un lado la gendarmería y después la policía de la ciudad, ¿no? Fue impresionante. Sí, bueno, allí no es solo la actividad simultánea de las dos fuerzas, local y federal, sino que se estrenó, y así lo dijo públicamente en la víspera Patricia Bullrich, otro de los puntos centrales de esta agenda, que estamos reclamando para su inmediato cumplimiento, que es la creación del Comando Unificado para la Intervención en casos de movilizaciones y manifestaciones de fuerzas federales en conjunto con las fuerzas locales, con un mando común. Vos recordarás, el 18 de diciembre, los videos los hemos visto hasta el hartazgo en todos los canales de televisión y redes sociales y demás, cómo era absolutamente con una lógica bélica, que por un lado la policía de la ciudad hacía el avance en abanico con sus despliegues de sus brigadas de acción rápida heredadas de la vieja metropolitana, con los escopeteros, con los lanzadores con las escopetas Pepper, etcétera, y por el otro lado la gendarmería o el cuerpo motorizado de la policía federal barriendo a los manifestantes con los vehículos. De hecho, estuve en vivo ahí en ese lugar, justamente. Bueno, entonces no hace falta que te lo cuente, porque lo recordarás. Y recuerdo la cacería. También como quienes llevaron la peor parte, incluso en la represión, fueron trabajadores y trabajadoras de prensa, o quienes parecían trabajadores o trabajadoras de prensa porque estaban sacando fotos o filmando. No parecíamos. El 30% de las personas detenidas el 14 y el 18 eran trabajadores y trabajadoras de prensa. Antes de hablar con vos, y recordábamos fuera de aire, aquí hasta vine con un perdigonazo de goma en la frente ese día. Una cacería lo definimos en su momento. O Rolo Andrade, el fotógrafo, que recibió un escopetazo que no era uno, eran como 14 los que tenían el cuerpo. Recuerdo haberlo visto esa misma noche en la comisaría cubriendo la situación de las personas detenidas. Y después lo previo, la cacería que realizó el despliegue represivo, digamos, la cacería en las inmediaciones, porque después que rompieron esta movilización impresionante que fue de muchos sectores y pacífica, y que bueno, se generó lo de siempre, terminan rompiendo la movilización, reprimiendo, y después salen a cazar a 20 cuadras del lugar a cualquiera. Por algo la enormísima mayoría, salvo casos puntuales por circunstancias muy específicas, como el caso de Daniel Ruiz o de César Aracaki, que está todavía en trámite el juicio por los hechos del 18, que ya tienen una intencionalidad bien selectiva en la represión de amedrentamiento y disciplinamiento de los sectores organizados de la clase trabajadora. En el resto de los casos, la totalidad de las personas que fueron detenidas ese día tuvieron que ser sobreseídas porque no había manera de probar que hubiesen tirado un chicle fuera de un tacho de basura. Claro. Ahora, lo mismo, la misma lógica bélica bajo este comando unificado, lo hemos visto en otras situaciones posteriores, solo que con una preparación mayor o mayores precauciones por parte de las organizaciones que pudieron neutralizar la cosa para que hubiese incluso un número muy menor
de detenidos y detenidas, como ocurrió un año después en la marcha del presupuesto. María del Carmen, nos tenemos que ir a las noticias. Una pregunta muy breve. Vos decías que ya se reunieron con Sabina Frederick. ¿Qué pasa con Bernie? ¿Tienen pensado tener alguna reunión que los reciba? No creo que nos llame, y si nos llamara no tendría mucho sentido ir, naturalmente. Te agradecemos por tu respuesta. Gracias por charlar con nosotros. Abrazo. Un abrazo, que tengas buen año. María del Carmen Verdú, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Hablamos de todo un poco, ¿no? En realidad motivados por el informe que se ha conocido por casos de gatillo fácil, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, la policía porteña causó 43 muertes por violencia institucional en 26 meses, según los datos del informe, que luego fueron actualizados, sí, ¿no? Nos decía recién. De algunos más, Algunos. 68 serían los casos, ¿no? La verdad, tremendo. Nos vamos a las noticias un poquito tarde. Perdón, señorita Vanina Betancor, ¿me disculpa? A ver Obvio, vos todo. Ay, muchas gracias. A ver si me rajuña con esas uñas anaranjadas fluo. No tengo igual, son tan cortas. Actualizamos las noticias y ya volvemos. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.